Buenas noches. Hoy, como es la costumbre, vamos a seguir compartiendo sobre profecía, en especial sobre aquella que nos muestra la venida del Señor Jesucristo, la inminente venida del Señor Jesucristo. Hemos estado basándonos para nuestro compartir de los martes a partir de las 7 de la noche. Hemos tomado el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24 y 25. En verdad, el 23 al final del mismo, donde el Señor Jesucristo, vamos a leerlo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y quiero subrayar esta parte, que la considero muy importante y que hace base o forma base de nuestro compartir sobre la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En estas palabras el Señor dice que la casa va a quedar desierta, la casa de Judá, y va a quedar desierta porque Él se va a ir. Él es el que llena la casa. De hecho, Él es el arca. El arca del pacto representaba en el Antiguo Testamento, representaba la presencia de Dios, la cual se hacía manifiesta donde estuviera el arca. Cristo es el arca. Cristo también es el tabernáculo, o sea, la morada de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, pero Él es mostrado por medio de Jesucristo. Miramos esto en el Evangelio de Juan sobre Jesús, capítulo 1, donde se dice claramente que Jesús es la plenitud. Sí. Jesús, capítulo 1, el Evangelio de Juan, donde Juan escribe acerca de Él. Ajá. Juan, verso 18, capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Le dice a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando uno de los discípulos le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, vamos a leerlo, sí, importante es que nos quede claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué Él dice: vuestra casa os es dejada desierta?
Felipe, uno de los discípulos, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que Jesús les dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús, aquí en Mateo, según lo que estamos viendo, oyendo, leyendo, les dice que Él se va a ir. Como consecuencia de eso, la casa de Judá iba a quedar desierta. Pero aún más, el templo que es el lugar donde está la morada de Dios, también iba a quedar desierta. Y en relación a eso, esto está conectado, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto está en Daniel. Esto está en Daniel. Por eso Jesús, cuando responde la pregunta de sus discípulos que le oyen a Jesús decir esto, que se iría, pero que regresaría, pero también que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces le hacen una pregunta compuesta de 3 preguntas. Y es esta: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces hemos basado nuestro compartir en estas preguntas que le hacen los discípulos y en las respuestas que el Señor da a estas preguntas. Entonces Mateo 24, en su orden, es la respuesta del Señor Jesús. Mire que le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. Y eso está relacionado con la destrucción del templo. No quedaría piedra sobre piedra. Pero también, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos le oyeron decir que regresaría cuando los judíos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hay una condición. Y esa condición es que Israel acepte a Jesús como el bendito que Dios envió. Hasta la fecha, ellos no lo creen. Aunque hay muchos que aceptan que Jesús es el Mesías, e incluso hay muchos que se han convertido a Cristo bautizándose en su nombre y llegando a ser la iglesia del Señor, parte de la iglesia del Señor, hay muchos todavía, la mayoría, que no están dispuestos a confesar que Jesús es el bendito que Dios envió. Entonces tendrían que acontecer muchas cosas antes de su venida. Muchas cosas que Jesús, en esta respuesta de varios versículos,
muestra. Hoy quisiera hablar de un aspecto que está conectado con su venida y que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3. En este capítulo, Pedro está en el pórtico de Salomón. Y Pedro dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Voy a leerlo porque es importante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, esto fue como consecuencia de una sanidad. Un cojo se encontraba en el pórtico de Salomón y era un mendigo que estaba pidiendo limosna. A lo que Pedro y Juan, que estaban subiendo juntos al templo a la hora novena, iban a la oración, oyeron a este cojo o a este mendigo que se encontraba allí en un estado deplorable. Cuando le oyen, Pedro, fijando los ojos en él, le dice: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba pidiendo una limosna. Sin embargo, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta sanidad fue motivo de muchos comentarios. Y entonces, en relación a esos comentarios y algo que se suscitó en el pórtico de Salomón en relación a esta sanidad, sucede lo que yo voy a compartir. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros hermanos. Como también, perdón. Recuerde que Jesús oraba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquí Pedro confirma: lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia, como también los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, esta es la palabra que quiero subrayar. Ya entendiendo el contexto y lo que Pedro está
diciendo como consecuencia del alboroto que se armó en relación a la sanidad del cojo, esto es lo que yo quiero subrayar, que nos quede como pendiente, ¿no? Porque aquí hay una palabra especial. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces lo que vemos aquí es que el Señor será enviado de nuevo, de vuelta, cuando ellos se arrepientan. Aquí Pedro claramente está diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Regresamos entonces al capítulo 23, verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí con estos versos vemos claramente el por qué Él fue matado. Él fue matado porque estaba escrito. Y estaba escrito que era por causa de los pecados, para perdonar los pecados. Pero el perdón de pecados solamente se le otorga a aquel que reconoce a Jesús como el enviado de Dios. Y fue enviado por esa causa, para que muriese por el pueblo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de Jesús, Dios le indicó a Moisés, le señaló que hiciera un tabernáculo. Y en ese tabernáculo había un altar de bronce que era para el sacrificio de los animales por causa del pecado. Y durante muchísimos años, los levitas, que eran los encargados de ese servicio, sacrificaban en la mañana y en la tarde en este tabernáculo. Después, cuando el templo fue edificado, ya que ya se habían establecido y no era necesario tener un templo movible, digámoslo así, porque el tabernáculo era una tienda movible que era precisamente para ir a lo largo del desierto hasta la tierra prometida. Pero una vez se asentaron en la tierra prometida, había llegado el tiempo de establecer algo fijo, firme. Y ese fue el templo que David quiso construir, pero que no se le permitió construir porque sus manos estaban manchadas de sangre.
En sus manos había sangre. Y un hombre de paz tenía que construir esto. Tenía que construir el templo. Y ese fue el hijo de Salomón. El hijo de David, perdón, Salomón. Salomón construyó el templo. Y en ese templo se efectuaban los sacrificios en la mañana y en la tarde, durante muchos años, hasta que el templo quedó destruido. Para los judíos el templo era el centro de la actividad religiosa que los relacionaba a ellos con Dios. Entonces, el que el templo llegara a ser destruido, eso era impensable. Era impensable, pero había entrado una etapa nueva, que era la etapa del Espíritu. Recordemos que el Señor le dijo a la samaritana, a la pregunta que ella le hace a Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la samaritana le pregunta, sobre el lugar a donde se debe adorar. Ella no tiene claro si la adoración es en Jerusalén o se debe adorar en Samaria, donde ella está. Ella es descendiente de las tribus del norte. Después de la división del reino, 10 tribus quedaron en el norte, o que estaban asentadas en el norte, continuaron en el norte, y las que quedaban en el sur, pues allí quedaron asentadas en una división por causa de la apostasía de Salomón. Entonces esta mujer le pregunta ¿dónde es la adoración? ¿En dónde se debe adorar a Dios? Y la adoración estaba relacionada con sacrificios. Los sacrificios que el pueblo llevaba por causa del pecado, eran animales que los sacerdotes encargados sobre un altar inmolaban. Pero Jesús está hablando de algo interesante. Jesús le responde a ella que ha llegado una hora, y ya la hora era, en la que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre estaba buscando esa clase de adoradores. Y está hablando de algo que, se iba a resolver. Esa clase de adoración se iba a resolver cuando el Señor Jesús muriera, resucitara y diera el Espíritu a los hombres que creyeran en Él. Entonces la cruz era necesaria, la muerte de Jesús era necesaria para el perdón de pecados, ¿sí? Pero también para tratar con la naturaleza adámica pecaminosa, para tratar con el pecado. El pecado fue tratado en la cruz, por eso Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado. No dice los pecados, sino el pecado. Entonces el pecado fue tratado en la cruz con la muerte del segundo hombre. La Biblia registra 2 hombres. El primero, Adán, que es un hombre corporativo, varón y hembra. Y el segundo, Jesús, el Hijo del hombre, hijo de Adán, pero también hijo de Dios, nacido sin pecado. Nacido sin pecado, tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, como el hombre perfecto se ofrece delante de Dios
y expuesto delante de los hombres para que se consume la justicia de Dios. La justicia de Dios se consuma en la cruz del Calvario. Quiere decir que Dios ya no puede exigir al hombre el pago por el pecado. La deuda por el pecado fue pagada en la cruz del Calvario. Y eso es algo muy importante, porque hasta que los hombres no conozcan estas buenas nuevas, este evangelio, entonces los hombres estarán bajo la condición del pecado. Y si alguien se muere bajo esa condición, entonces tendrá que ser juzgado. Más ahora que ya Jesús murió hace 2000 años, el evangelio se está predicando desde hace siglos, 2 milenios. ¿Y de qué se trata el evangelio? Traer el conocimiento del amor de Dios a todo el mundo. Darle a conocer al mundo el amor de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar, a entregar a su unigénito Hijo en propiciación por la condición pecaminosa del hombre. Entonces, esto se resolvió en la cruz y todos los hombres deben oír el evangelio y aceptarlo o negarlo. En el caso de Israel, ellos no quieren aceptar, ellos no quieren creer y llevan 2000 años negando el evangelio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, antes de que suceda lo que Dios tiene previsto para ellos, deben suceder algunas cosas que son las que yo quiero mencionar. Entonces, de nuevo, vamos al libro de los Hechos, ya en el capítulo 1, hablando de la restauración de Israel. Y esa restauración de Israel, bueno, está relacionada con el perdón de pecados. Y todo lo que viene como consecuencia, según lo que leímos ahora, que Pedro tenía claro. Pedro tenía claro, y por eso es que en ese discurso les dice a ellos, les dice que se arrepientan y se conviertan, para que sean borrados vuestros pecados. Y como consecuencia, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, eso no ocurrió. No ocurrió en ese tiempo y no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, en el mismo de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a ver algo que nos va a ayudar como a comprender, a tener una mejor cosmovisión de las cosas que debemos esperar en los próximos días. Cuando digo días, pueden ser meses, pueden ser años, pero es algo que debe acontecer. No ha acontecido, pero va a acontecer. Bueno, en el verso 6 del capítulo 1 del libro de los Hechos está escrito lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire que esa restauración de la que los profetas habían hablado está relacionada con el Señor Jesús, está relacionada con el Mesías. Ellos esperaban que se hiciera antes de la muerte en la cruz. Por eso para ellos fue devastador que aquel en quien habían puesto la confianza para obtener o lograr la restauración de Israel muriera. De hecho, Judas, uno de los discípulos,
entrega al Señor Jesús porque se siente engañado. Él le sigue pensando que Él es ese Mesías que en la forma o en la figura de David iba a derrotar a los enemigos de Israel o a los que oprimían a los israelitas, en este caso los judíos. Sin embargo, Jesús no dio muestras para nada de que Él iba a hacer este trabajo en ese tiempo. Antes, por el contrario, fue a la cruz. Pero ya los discípulos comenzaron a entender, no era fácil para ellos, que era necesario que el Señor muriera y resucitase. Ahora, ya entendían que el Señor Jesús les decía que su reino no era de este mundo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús, y eso es lo que tenemos que entender, fue enviado para liberar al pueblo de algo que es mucho más esclavista que tener un imperio como el Imperio Romano, que entre otras no los tenían esclavizados, los tenían en libertad, aunque los oprimían con los altos impuestos. En otras palabras, Israel perdió la autonomía por causa de la apostasía, cumpliéndose las palabras que el Señor le había dado a Moisés y que están escritas en el libro de Deuteronomio como las consecuencias o las maldiciones como consecuencia de desobedecer el pacto que ellos hicieron con el Señor. Entonces, eso no era algo que se lo ganaron ellos sin haber abandonado al Señor. Y seguían abandonando al Señor, porque el Señor daba muestras de su amor, ahora estaba dando una muestra muchísimo más grande de todas las que Él les dio desde el tiempo en que los rescató de Egipto. Ahora estaba enviando un verdadero libertador. Ahora estaba mostrando que la verdadera esclavitud es la esclavitud del pecado. Ahora estaba mostrando que Faraón es un tipo del esclavista principal bajo el cual el hombre cayó por causa de la rebelión a Dios, Satanás. Entonces las cadenas del pecado fueron rotas en la cruz del Calvario. El esclavista, Satanás, fue derrotado en la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre que se encontraba bajo esa condición, la cual asumió Jesús sin ser pecador, porque no nació como pecador ni vivió en pecado, tentado en todo pero sin pecar, murió como un justo delante de Dios, como el hombre perfecto, como el cordero que al ser examinado tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, para que Dios no lo desechara. Y Jesús no fue desechado, porque la resurrección es la demostración de que la muerte no pudo retener a Jesús. No fue encontrado una razón para retener a Jesús en los lugares a donde Él descendió. Su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el lugar a donde los que morían tenían que ir por causa de la condición del pecado. Una especie de prisión de la cual no podían salir, porque al ser encontrados hijos de Adán en la condición de pecado, el Hades, ¿sí?, en griego, Seol en hebreo, era la prisión de las almas. Y ahí estaba en ese lugar el seno de Abraham. Fíjese que el mismo Abraham se encontraba en ese lugar. Aquel del que la Escritura dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la condición pecaminosa
no permitía que el hombre en ese estado pudiera ser librado de esa prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y es importante esto dentro de el Evangelio que debemos nosotros oír, creer y vivir conforme a él, porque tiene que ver con liberación, tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con salir de la cárcel en la que el hombre se encuentra por causa del pecado. Heredado, claro está. El pecado que los primeros padres, Adán, ¿sí?, llamado Adán. Adán es el nombre que se le da al hombre, y ese nombre incluye al varón y a la hembra. Porque a veces llamamos a Adán al varón, porque Adán llamó Eva a la mujer, porque ese nombre representa o significa madre de los vivientes. Eva fue la madre de los vivientes, la madre del hombre. Sí. Bueno, entonces Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra, pero desde allí asciende con poder. Cuando la muerte ya no le puede retener, aunque busca por todos lados una excusa, un pretexto, le tiene que soltar. Y la resurrección es la demostración de que el Señor triunfó, venció a los principados y a las potestades. La Biblia dice que el acta de decreto que nos era contraria, que nos señalaba como culpables, esa acta de decretos fue clavada en la cruz. En la cruz está clavada. Entonces, Él representa el acta de decretos. Él mismo es lo que Dios ve y satisfecho Dios de que se cumpla su justicia. Dios es justo, inmensamente justo. Dios no puede dar al culpable una salida. Dios no tendrá por inocente al que es culpable, jamás, jamás. Por eso es tan importante el hecho de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Expiatoria porque expió, nos redimió, nos perdonó, nos reconcilió con Dios. Allí en la cruz, con su muerte expresada en golpes, en latigazos, en el desangramiento que viene como consecuencia de todos los cortes que le hicieron, Jesús entrega su vida. Su sangre hasta la última gota fue derramada como pago por el pecado. Su vida se fue yendo poco a poco, gota a gota, hasta que expiró. Y Dios entonces quedó satisfecho. Es curioso, ¿no? Cómo entender esa justicia de Dios, ese amor por el hombre. Tanto amó Dios al mundo, dice. Bueno, cuando habla del mundo, pues habla del hombre, que estuvo dispuesto a entregar a su unigénito para que todos los que creyeran en él no se perdieran, sino que por el contrario tuvieran la vida eterna. Dios iba a conceder al que creía en Jesucristo, le iba a conceder el Espíritu Santo. No solamente le iba a perdonar, sino que como sello de su perdón, le iba a dar su Espíritu. Y ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo,
es el Espíritu eterno, donde está la vida eterna. Que al tocar nuestro espíritu, cuando Jesús sopla de su espíritu, sopla sobre los discípulos, ¡pam!, el espíritu de ellos renace. Y no solamente renace, sino que el espíritu se queda con ellos. Entonces la comunión que tiene el hombre que ha sido perdonado es una comunión eterna. Es para la eternidad, no es para que luego, una vez el hombre peque, se pierda. No, ya la cruz logró satisfacer a Dios y algo superior, el perdón y la vida eterna. Ahora, eso no significa que como ahora tenemos la vida eterna, los que hemos creído en Él, entonces vamos a pecar. No. Lo que va a ocurrir es que desde allí, desde nuestro interior, desde el ser más íntimo, o desde la parte más íntima de nuestro ser, donde se encuentra el hombre interior, desde allí el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar. Y el trabajo del Espíritu es lograr la renovación de nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestro corazón en un corazón de carne, para que se cumpla también lo que los profetas anunciaron desde la antigüedad, que no solamente nos daría un nuevo espíritu, sino que nos daría un nuevo corazón. Cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne, para que conociéramos, desde allí conociéramos la verdad, conociéramos la voluntad de Dios e hiciéramos la voluntad de Dios. Dios se asegura por medio de lo que hizo en la cruz, por medio de lo que su Hijo hizo en la cruz y en la resurrección y en el ascenso y en la glorificación y en el descenso del Espíritu Santo. Se asegura el dotar a los suyos de un poder enorme, que es el poder de transformar a un pecador en un hombre santo, para que se cumpla lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Porque está escrito que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y lo hizo para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. O sea que sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible tener esperanza de que el hombre pueda alcanzar los lugares más altos, pueda ascender a los lugares más altos donde está Dios. Mire que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es el que nos lleva en ascenso, gradualmente, escalón por escalón, gloria sobre gloria sobre gloria, a los lugares más altos de los cielos. Damos gracias al Señor por eso. Entonces fíjese que la salvación que Dios tenía y que se la había prometido a Abraham, la tiene que cumplir, porque Dios es de promesas, palabras que da como promesas de su amor, de su plan eterno, antes de que el hombre cayera y se dieran todos esos grandes problemas que el mundo experimenta por causa de la negativa, de la apostasía, de negar a Dios, de
no aceptar a Jesús como su Señor. El hombre no quiere que Jesús reine en su vida. Las naciones no quieren que Jesús sea el rey de ellas. Israel no quiere que Jesús sea el rey, el Mesías. Pero Dios se va a asegurar, el Padre se va a asegurar. Jesús, Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que Dios se va a encargar de poner a sus enemigos, los enemigos de Cristo, que hemos sido todos. Claro, todos éramos enemigos de Cristo. Le crucificamos, estuvimos allí como actores de la crucifixión. No solamente los judíos, también los romanos. Los romanos representan los gentiles. También estuvieron haciendo el trabajo de verdugos, matando al Hijo de Dios. Entonces nadie es injusto. Todos participamos, todos de alguna manera estuvimos allí haciendo algo en cuanto a darle muerte, porque fue nuestro pecado el que le llevó a la muerte. Entonces en nosotros hay algo que obligó a Cristo a morir por ese algo, y ese algo es el pecado. Entonces ya después de haber muerto y haber resucitado y haber ascendido y estar sentado glorificado en el trono de Dios, allí está sentado, a la diestra de Dios. En otras escrituras dice que Él fue sentado en el trono de su Padre. En el trono de su Padre, y promete sentar a los vencedores, a los que venzan sobre la tentación, sobre las mismas tentaciones a las que Él fue expuesto, pero los que venzan sobre esas tentaciones también Él promete sentarlos en el trono donde el Padre los sentó, que es en el trono de Él. Mire que Apocalipsis, estoy buscando aquí, capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, capítulo 3, verso 21, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿en qué trono está sentado el Hijo de Dios? En el trono del Padre. En el trono del Padre, que es el trono, es el lugar más alto. Es el lugar más alto, es el lugar de autoridad más alto que hay en los cielos. Entonces, imagínese, a Él se le ha dado toda autoridad, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Pero es por eso, porque venció. Pero también promete sentar en ese trono, en el trono del Señor Jesús, al que venza. Qué promesa, qué belleza, qué evangelio para enamorarse de Cristo, para enamorarse de la obra, del amor tan grande que hay en el Padre, en el Hijo. El amor del Hijo por el Padre, dando su vida para complacer al Padre, entregándose a sí mismo, diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. La tuya es la que se va a hacer, no la mía. Y así se espera que hagamos nosotros. No se haga nuestra voluntad sino la de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús obedeció? Porque Jesús vivió delante de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de su Padre y viviendo la palabra. Cuando estuvo en la tentación, y así aprendemos,
¿De qué forma Jesús respondía a la tentación? Él respondía, escrito está. O sea que Jesús no discutía con Satanás. No entraba en un debate de si tenía o no tenía la razón. No estaba buscando tener él la razón. Jesús no estaba buscando tenerla. Simplemente dijo, escrito está. Esto es lo que está escrito. Eso es lo que tú dices, pero esto es lo que está escrito. Entonces la Biblia dice que después de estar tentándolo y de ver la respuesta ante la tentación, escrito está, como un escudo que resistía el embate de la tentación, luego el diablo le dejó. Para luego volver otra vez, ¿sí? Regresar, buscando a ver de qué manera podía entrar, podía penetrar ese escudo, pero nunca pudo, porque el escrito está. Siempre mantuvo al Señor Jesús cubierto. Era una armadura, la palabra de Dios era una armadura para él. Y debe serlo para nosotros. Ahora es la palabra de Jesús. ¿Qué es la palabra de Dios? Leímos atrás, mis palabras no son mis palabras, sino las palabras que el Padre me ha dado. Entonces Jesús no tiene una palabra personal diferente a la del Padre, sino que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el que habla las palabras de Dios. Jesús es el ángel de Yahvé. Él es el ángel, Él es el mensajero que da el mensaje que Dios quiere dar a toda su creación. Entonces Dios habla por medio de ¿quién? Por medio de su mensajero. Y ese mensajero es su Hijo. Su Hijo. Entonces, ¿cuáles son las palabras del Hijo de Dios? Y hemos decidido creer, pues eso significa obedecer. La fe bíblica no es simplemente sí, yo creo que Dios existe. La fe bíblica es yo le creo a Dios. No solamente creo que existe, sino que también creo que Él tiene una palabra y esa palabra es la verdad. Y como es la verdad, voy a vivir por esa verdad. Entonces, el escrito está es nuestra fortaleza, es nuestra armadura. Los mandamientos de Cristo son nuestra protección. Bien, entonces vamos a lo que el Señor Jesús habla sobre la venida del Espíritu Santo. Qué importante el Espíritu Santo ahora como protagonista después del ascenso de Jesús a los lugares celestiales. Porque Él se fue. Ya en persona no iba a estar. Sin embargo, iba a estar con nosotros, porque así prometió todos los días hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu que habría de darnos, número uno, porque ese Espíritu proviene de Él. Él es el Espíritu vivificante, Él es el que da vida a los hombres. De Él procede la vida, que procede de Dios, pero pasa por el Señor, y todo aquel que cree, Él le da vida. Él lo resucita, no solamente de entre los muertos, hablando de una manera natural, sino también el espíritu que se encontraba muerto en delitos y pecados es levantado a la vida. Por eso el nacer de nuevo o ser regenerado es de lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. Es necesario, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. O sea que si no se nace de nuevo, si no se es del Espíritu, entonces no se puede
tener una experiencia de vida en el Espíritu que te permita estar conectado íntimamente con los lugares celestiales, allá, en los lugares más altos, donde está el trono de Dios y donde está Cristo sentado a la diestra. Entendiendo todo esto y lo que el Padre tiene en su plan de cumplir con la promesa dada a Abraham de que en su simiente, la cual es Cristo, fíjese, serían benditas todas las naciones de la tierra. Aunque habló de familias también, porque las naciones están conformadas de familias. Las familias conforman, las familias que son tribus, conforman pueblos, los pueblos conforman naciones. Entonces hay una promesa dada desde la antigüedad a Abraham, un hombre tomado de entre las naciones para que saliera de su tierra, de la casa de su padre, de su parentela, dejara todo, porque el Señor le iba a mostrar algo que no se encontraba en ese lugar. Le iba a mostrar el lugar de la herencia de sus descendientes, los cuales Dios no quería que nacieran en Ur de los caldeos, no quería que nacieran en esa tierra de la idolatría, sino que Dios les saca y le hace caminar por fe hasta que llega a la tierra de Canaán, y allí él, tal vez al principio pensando que iba a tener tierra para él, el Señor no le permite. Él vive como un nómada, un peregrino, caminando con sus rebaños, buscando lugares donde haya pastos, donde haya aguas. Y cuando se acababan, pues levantaba el campamento y se iba para otro lugar, y así vivió Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob, con sus hijos, como nómadas, sin tierra, aunque eran los padres de una descendencia que algún día se establecerían en la tierra en la que ellos vivieron. La tierra de Canaán era la herencia que Dios tenía para la descendencia de Abraham. Pero fíjese que esa descendencia que es en Israel, o sea, en Jacob, a quien Dios le cambia el nombre de Israel, por los 12 hijos que Jacob tuvo con sus 4 esposas. De allí, de esos 12 hijos, uno, Judá, sería el padre o el patriarca de una línea, la de los judíos, de la cual vendría David y de la cual vendría Jesús, el rey. Porque una nación necesita de un rey, necesita de un legislador, alguien que reine, que gobierne, que establezca el orden y la justicia de Dios en esa nación. ¿Y el justo quién va a ser? El rey justo, el rey sabio, el rey perfecto, el rey que es a imagen y a semejanza de Dios, y que es además el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, Dios, pero Dios encarnado en un hombre, en Jesús de Nazaret. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías que reinará sobre Israel y sobre la tierra. Y llegará el tiempo. Entonces, ellos le están preguntando en el verso 6 del capítulo 1 de los Hechos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás? Era una pregunta legítima. Ya había resucitado, ya se encontraba
todo cumplido, ¿qué es lo que debe continuar? ¿Qué debe seguir? Pues lo que debe seguir es la restauración de Israel, según como los profetas la han anunciado. Según la teología de ellos, según el entendimiento que ellos tenían, pues ellos pensaban que eso tenía que ser de inmediato, pero no tenían todo muy claro. No lo tenían. Y por eso Jesús les responde lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto está relacionado con Mateo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión. Mateo 28. Y el mandamiento del Señor Jesucristo a ellos. Mateo 28, vamos allí. Y vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Dice así. Bueno, desde un poquito antes para que entendamos el contexto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, ¿en dónde estaban? En Galilea. Galilea queda al norte de Jerusalén, al norte de Judea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Algunos de entre los 11 dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, eso es lo que Mateo escribe. Mateo fue un discípulo directo. A él no le contaron. Él estuvo allí. Entonces, en la experiencia que él tuvo, haciendo memoria de lo que ocurrió, escribe este evangelio. Y este es el final del evangelio de Mateo. ¿Termina con qué? Termina con el ascenso de Jesús. Bueno, aquí no se narra el ascenso, pero termina con las últimas palabras que Jesús dice, las cuales están en concordancia con el evangelio de Lucas. O sea, a Lucas no fue discípulo, Lucas médico, que conoció a Pedro, conoció a Pablo, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y lo acompañó hasta el final en Roma, hasta la muerte de Pablo. Entonces, Pedro y Pablo le enseñaron, le mostraron, le contaron, le dieron testimonio a Lucas. Y por eso Lucas escribe, y vamos a leer lo que dice Lucas. ¿Sí? Primero que todo, este es un evangelio escrito para un hombre llamado Teófilo. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, Pedro, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, esta dedicatoria a Teófilo, a quien se le escribe este evangelio, gracias a Dios, no se quedó solamente en las manos de Teófilo, sino que Teófilo lo compartió y ahora lo tenemos como un legado muy importante para la iglesia, a fin de que, bueno, vayamos aclarando cada vez más todo lo necesario a conocer y que se nos muestra por los evangelios, pero también por el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y entonces mire lo que dice Lucas. Lucas dice así. Está conectado con el libro de los Hechos. Entonces, mire, vamos a leer desde acá. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces esto lo vamos a conectar. Es Lucas, ¿no? El que escribe este evangelio, pero también mire lo que dice al principio. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa?
Ya Jesús les había dicho que el Espíritu Santo vendría y que cuando el Espíritu Santo viniera, que es la unción, Él les enseñaría todas las cosas y los llevaría a la verdad. O sea, del Espíritu Santo, y Él les había dicho que habría de venir. Aquí entonces Lucas está confirmando esto. Y está diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, dinos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Toda esta vuelta la he dado para llegar a este punto. ¿Sí? La restauración del reino. Pero mire la respuesta. Porque el reino va a ser restaurado. Ellos no están preguntándole porque son ignorantes en ese sentido. Ellos saben que Israel va a ser restaurado. ¿Como qué? Como reino, como nación. ¿Y quién va a restaurar? Pues el Mesías, cuando sea enviado. Cuando sea enviado, que es lo que Pedro dice después en el capítulo 3. Aquí Jesús no se ha ido, no ha explicado lo que debe acontecer primero. Y por eso entonces estas preguntas, que ya quedaron claras. Y al quedar claras, entonces Pedro sabe que habrá que esperar a que ellos se arrepientan, a que ellos se conviertan, para que el Señor sea enviado de nuevo. Aquí en esta partecita del capítulo 1, ellos piensan que el reino va a ser restaurado, pero el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, esta parte es importante, en el cielo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. O sea, por todos lados se confirma que el Señor Jesucristo vendrá. Comenzamos este compartir diciendo lo que Mateo 24 reseña lo que oyó también de Jesús en el capítulo 23. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces con esto pues que debe quedarnos claro que el Señor Jesús se iría, pero regresaría cuando los judíos, hablo genéricamente, como hablando del pueblo de Israel, porque los judíos son los descendientes de Judá, tan solo son una tribu. Pero así se les menciona, porque Judá fue el reino, y en ese reino habitaban dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y la media tribu de los levitas. Entonces, como decir los colombianos, ¿no? En Colombia, que es el nombre del país, vivimos muchas personas. Entonces, aquí los judíos es el nombre genérico para identificar al pueblo del Señor. El pueblo del Señor sabemos que está conformado de los hijos de Jacob.
Jacob. De esos hijos de Jacob hay 12 hijos. Uno de ellos, José, que tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, los cuales reciben juntamente con José herencia. En otras palabras, la herencia de José es doble. Es doble. A José se le reparte doble. Y pues así sería cuando llegaran a los israelitas a la tierra de Canaán, la conquistaran, se entregarían porciones de tierra, y las porciones de tierra que recibieron los de Manasés, equivalentes a las que recibieron otras tribus, pero también las porciones de tierra que recibieron los de Efraín, que como dato curioso, Josué era efraínita, era de la tribu de Efraín, y Caleb de la tribu de Judá. Fíjese, son dos varones que fueron entre los 12 los únicos valientes que estaban decididos a tomar la tierra de Canaán a pesar de que había gigantes. Sin embargo, por la incredulidad de los otros 10 príncipes principales de las tribus, porque fueron enviados 12, para que esos 12 recorrieran y como testigos vieran y trajeran un reporte. El reporte, por un lado era positivo, por otro lado era negativo. Positivo porque sí, efectivamente era una tierra hermosa, una tierra muy rica, leche y miel, donde la leche nos habla de pastos para el ganado y la miel nos habla de frutos, porque si hay frutos hay abejas, y donde hay abejas hay miel. Entonces era una tierra muy hermosa. Sin embargo, solo Josué y Caleb, de la tribu de Efraín y de la tribu de Judá. Curioso que en el tiempo futuro, después por la apostasía de Salomón, las tribus se dividieran en 2. Y uno, el reino del sur, se llamó Judá, y el reino del norte se llamó Israel, pero también se le llamaba Efraín. También se le conocía a ese subreino del norte como Efraín. Ahí tenemos entonces como dos testigos que en el tiempo del fin se van a unir. Eso dice Ezequiel en el capítulo 37, como una promesa de restauración de la nación de Israel. Recordamos que la nación de Israel quedó dispersa. Primero fueron las tribus del norte llevadas por los asirios, y ellos no regresaron. Ellos se establecieron en las naciones y Dios no les puso el sentir de regresar. Allá quedaron. Y luego años después, fueron los judíos los que tomó Nabucodonosor y se llevó para Babilonia 70 años. Al término de esos 70 años, Ciro, que conquistó al reino de Babilonia, abre las puertas. Él no tiene ningún interés en que los judíos se queden allí, entonces les permite regresar. Y regresan. Pero no todos, una minoría, un remanente muy pequeño es el que regresa. Y esos que regresan se establecen, los que se establecen construyen de nuevo el templo, que es el templo que se conoce como de Zorobabel, porque Zorobabel era el gobernador, que hacía como las veces de rey, el rey persa. Entonces, los judíos todavía siguieron bajo el gobierno de las naciones y seguirían por muchos años bajo el gobierno de las naciones, porque
El único que los va a libertar de esa potestad es el Mesías Rey. Es el Rey de ellos. Por eso entonces ellos estaban hablando de la restauración. Restaurarás el reino de Israel. No es otra cosa que volver a Israel a que tenga la posición que tuvo en el pasado de ser un reino independiente, autónomo, y no solamente eso, sino que fuera como la cabeza de las naciones. Eso es lo que Dios ha querido con este pueblo. Dios los ha escogido de entre lo más vil y menospreciado, como un pueblo de esclavos, los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto, les enseñó en el desierto, los introdujo a la tierra de Canaán con poder, les demostró que Él era el que batallaba, el que batallaba él era pues el comandante de las huestes celestiales, y que las batallas se libran es en lo celestial, no en lo terrenal. Es allá en los cielos donde está el poder de Dios. Por eso dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. O sea, es con el poder de Dios que las batallas se ganan. Lo que sucede en los cielos afecta a la tierra. Pero los cielos, como Dios es justo, son afectados también por lo que sucede en la tierra. Entonces, el pecado de los hombres en la tierra, el pecado del pueblo del Señor en la tierra, en razón a su justicia, no le permite al Señor derrotar los enemigos. Por eso tenemos hoy en día a Israel rodeado de naciones que no quieren a Israel y que quieren es su desaparición. Lo quieren echar al mar, expulsarlo de la tierra. Consideran que ellos se metieron a la tierra injusta e ilegalmente, desconociendo las Escrituras, desconociendo que ellos son los legítimos herederos, porque son los descendientes de Abraham y de Isaac, no de Ismael, sino de Isaac. Y de Isaac, aunque tuvo 2 hijos, solo Jacob recibe la herencia, porque el mayor, el que salió primero, eran mellizos, el que salió primero tenía el derecho a la herencia, y ese fue Esaú. Pero Esaú no le dio valor a la herencia, la cambió por un plato de lentejas. Que no seamos como Esaú, que menospreciemos nuestra herencia. Tenemos una herencia que nos ha sido dada en Cristo, y esa herencia es lo que viene después de cuando el Señor Jesucristo venga en su trono de gloria a reinar sobre las naciones. Entonces algunos heredarán el reino, como el Señor le dice a las naciones: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces hay un reino y algunos van a heredar, o sea, van a tener derecho a participar en ese reino. Es el reino del Mesías, el reino de Jesús de Nazaret. Tiene todos los derechos, no solamente por ser el hijo de David, sino porque en la cruz obtuvo el derecho de ser el Señor de señores. Es el Salvador del hombre. Entonces, ¿cómo no va a tener derecho sobre el hombre? Si fue el que dio su vida para que el hombre no muriera. Entonces, gran derecho tiene, y por eso está sentado en el trono del Padre. Son las 8:26. Bueno, hay todavía mucha tela para cortar en relación a la restauración de Israel. Vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante, tan importante, en cuanto a los eventos proféticos que hemos de esperar para
los próximos días, todo lo que está ocurriendo hoy en día, esos acuerdos, esas firmas que se están haciendo con las naciones árabes, de las cuales Netanyahu dice que lo firman en el nombre de Abraham. Imagínense, no lo firman en el nombre de Jesús. O sea, no reconocen a Jesús por ninguna parte. Reconocen que tienen a Abraham como un padre común, porque sí, ellos unos son descendientes de Jacob, que viene de Isaac de Abraham. Los otros son descendientes de Ismael. Pero los ismaelitas, mire, ¿cuál es la fe de los ismaelitas? ¿En qué Dios creen ellos? No es en el mismo Dios de Abraham. El Dios de los ismaelitas, ellos son el Islam, musulmanes. El Dios de los ismaelitas es Alá. Y no es el mismo Yahvé del Nuevo Testamento. No es el mismo. Alá fue un Dios que escogió Mahoma de entre muchos dioses que existían en la Meca. Y él tomó ese Dios y lo puso como el Dios más grande. Es un Dios lunar. Por eso la media luna en las banderas y en los símbolos arriba de las sinagogas se encuentra una media luna y una estrella en la mitad. Y esa estrella en la mitad, que es una luminaria, pues es Mahoma. Entonces ese símbolo muestra que Alá es el Dios que debe sobresalir sobre todo, el Dios más grande, y Mahoma es su profeta. O sea, nada que ver con el Dios de Abraham, que es el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, el mismo Dios de los patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, el mismo Dios de Moisés, de Aarón, y en su descendencia de David y de Jesús. Pero no hay ninguna coincidencia con el Dios de los musulmanes, y sin embargo están haciendo pactos, haciendo firmas, acuerdos de paz, ¿sí?, en el nombre de Abraham. Una afrenta a Jesucristo, al Mesías, al verdadero Mesías de Israel. Entonces yo creo que eso va a traer la ira del Padre, que ve que su Hijo no es exaltado, que a su Hijo no se le reconoce. Imagínense, es que todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho para su Hijo. A su Hijo lo ha considerado el heredero de todo lo que hizo. Todo lo que hizo lo hizo por el Hijo, por medio del Hijo y para el Hijo. Entonces el Hijo estuvo en el principio de la creación, junto al Padre, fue la voz que habló. El Hijo estuvo en el capítulo 3, representado por un animal que fue matado, para que no fuera matado el hombre. El Hijo estuvo en la cruz del Calvario, colgando de una cruz, para que el hombre, la ira de Dios no cayera sobre el hombre. Pero no se reconoce eso. Entonces, la consecuencia será que ellos tendrán que ser engañados. La Biblia dice que el Señor envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso está relacionado con el anticristo. Y el anticristo está conectado con la apostasía. Y la apostasía es esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo va a traer como consecuencia la manifestación del hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto nos muestra que el templo va a ser reedificado, y muchos de estos acuerdos que se están haciendo están trabajando, o sea, va a haber concesiones que Israel tendrá que entregar, tierra seguramente,
¿Pero a cambio de qué? A cambio de que se les permita edificar el templo. Entonces todo se está haciendo es para que el templo sea edificado, y la sorpresa es que el que se va a sentar en ese templo no va a ser el Hijo de Dios, sino que va a ser el Hijo del hombre, el hijo de iniquidad, el hombre de pecado. Es un descendiente de Adán, ¿verdad? Todos somos descendientes de Adán, y en ese sentido somos hombres de pecado, hijos de iniquidad. Mas los que hemos recibido a Cristo ya no se nos cuenta eso. Ya ahora somos hijos de Dios, somos los hijos de Dios. O sea que lo que viene es importante. Tenemos que estar pendientes o atentos a las noticias, mirar lo que ocurre, mirar lo que ocurre en el Medio Oriente, estar muy pendientes de estas cosas que se están dando y que tienen pues ligadas las profecías que se van a cumplir. Y yo creo, por lo que estamos viendo, que tenemos a la vuelta de muy poco tiempo, tal vez muy pocos meses, a lo sumo 1 o 2 años, una manifestación muy fuerte del nuevo estado en el que el mundo tendrá que entrar o caer, bajo un gobierno mundial, un gobierno de anticristo. Bueno, la palabra anticristo tiene algunos significados. Uno de ellos es en lugar de Cristo, o sea que suplanta, se pone en lugar de Cristo. Pero para ponerse en lugar de Cristo tiene que barrer o destruir a todos los que se oponen a eso. ¿Y quiénes son los que se oponen a eso? Pues los discípulos de Cristo, los que siguen a Cristo, los que son de Cristo. No pueden aceptar que otro que no sea Cristo se ponga en ese lugar. Y de allí entonces surgirán, en el tiempo del fin, surgirán 2 testigos que se levantarán para confrontar esa mentira, para confrontar a ese falso profeta que anuncia que la bestia apocalíptica, la del capítulo 13, es el Mesías. Pero no lo es. No lo es. Más adelante, la semana entrante, Dios mediante, hablaremos un poquito sobre estos detalles. Por hoy, entonces, aquí quedamos. Les agradezco que me hayan acompañado. Alcanzo a ver allí al hermano Pedronel, al hermano Fernando Pinto, a la hermana Blanca Nidia, de los que puedo ver, a Fresia Moraga, a mi hermano Jaime Zurek, Santiago Palacios, Irnesea, Angie Rojas, Osi Oliveira, Alejandra Arbeláez, Noraldi López, etcétera. Bueno, los que se arrimaron y estuvieron oyendo el compartir de la venida del Señor. Que el Señor les guarde en su palabra, que la gracia y la paz pues sobreabunde en los corazones y se mantengan esperando al Señor. Amamos la venida del Señor. Maranata, el Señor viene. Preparémonos.